A continuación, veremos los sucesos más relevantes con respecto a los modelos atómicos y su avance científico a través de los años. Pasaremos por el modelo atómico de Dalton, el experimento de Thomson y Millikan, el análisis de Rutherford y el descubrimiento del neutrón a través de Chadwick. El modelo atómico fue creado por Dalton en la primera década del siglo XIX. Con él se logró dar una explicación a por qué las sustancias reaccionaban de manera estequiométrica y por qué cuando dos sustancias reaccionaban para formar dos o más compuestos diferentes, estas proporciones eran en números enteros. El modelo atómico fue creado por Dalton en la primera década del siglo XIX. Con él se logró dar una explicación a por qué las sustancias reaccionaban de manera estequiométrica y por qué cuando dos sustancias reaccionaban para formar dos o más compuestos diferentes, estas proporciones eran en números enteros. Además, logró explicar que indiferentemente de existir gran variedad de sustancias, estas se podían explicar de manera sencilla como elementos. Principalmente logró explicar la compleja química de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX de una manera muy simple. ¿Qué postuló Dalton? La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos del mismo elemento son iguales entre sí, mientras que los diferentes elementos tienen masas diferentes. Los átomos permanecerán sin división incluso durante... ¿Qué postuló Dalton? La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos del mismo elemento son iguales entre sí, mientras que los diferentes elementos tienen masas diferentes. Los átomos permanecerán sin división incluso durante... ¿Cuáles fueron las insuficiencias del modelo de Dalton? Afirmaba que los elementos en estado gaseoso eran monoatómicos y que los átomos de los compuestos se combinaban en la menor proporción posible. Dalton pensó que la fórmula del agua era HO y por esto se obtenían resultados. No podía explicar las regularidades periódicas en las propiedades de los elementos químicos. Tampoco podía dar cuenta de las investigaciones realizadas sobre los rayos catódicos que sugerían que los átomos no eran indivisibles, sino que contenían partículas más pequeñas cargadas eléctricamente.